Era un chompina, ladrón, el tipo tenía todos los condimentos. Pero él había hecho un pacto con no hace pelo. El tipo era a veces corremos, esquivamos mosquitos y nos comemos el camello. ¿Verdad? A veces la religiosidad nos lleva a eso. Igual que la gente que a veces cuando viene Semana Santa dice, no voy a comer carne, es pecado comer carne. Pero el tipo está hasta las tuercas, ¿viste? Ya no da más. Fumando, tomando, peleando, pero no comen carne porque eso es pecado. Entonces, tenemos que ser realistas, tenemos que tener una visión completa de las cosas. Debemos entender que usted y yo no hemos hecho absolutamente nada para ser salvos. Quien hizo todo fue Jesús. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Usted ya no tiene que pagar por eso, ya está pagado. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir una vida santa y piadosa delante del Señor. No una vida religiosa. No nos confundamos. Mucha gente se confunde por años. La iglesia fue llena de costumbres y tradiciones que nada tienen que ver con el Señor. Por eso a Jesús no lo quisieron cuando Él vino. Porque Él vino a romper con todo eso. Porque Él empezó a hacer cosas que según las tradiciones no estaban de acuerdo a lo que Él decía. Jesús le abrió la puerta del templo a los cojos. Jesús le abrió la puerta del templo a la gente que por ley tenía que estar afuera. Y vino Jesús y dijo, no, vengan, entren. Y entraron todos con Él. Jesús sanaba en el día del reposo. Y los religiosos se ponían como locos. ¿Qué se cree este que va a sanar un día sábado? O sea que era más fuerte la tradición que la salud de un hombre o una mujer. Eso en el tiempo de Jesús, pero en este tiempo, cuando venimos para este lado, no, hermano, no se pinte el pelo, no se afeite. Algunas parecen el hijo de la vega, hermano, le falta tornado y ya es la mujer del zurro. Pelo largo, pollera larga, lengua larga, todo largo, hermano. Porque creíamos que la santidad era algo exterior, pero entendemos que la santidad es algo interior, que solo Dios puede ver. Entonces lo que nos queda a nosotros por ser salvos es vivir piadosamente una vida de santidad, pero una verdadera santidad, no una santidad de tradiciones o mandamientos de hombres, no una santidad que me lleva a mí a hacer algo exterior y interiormente ser otra cosa. La santidad de Dios es algo que va por dentro. Y para ser santo usted tiene que tener una sola cosa, tener fe. Porque tener fe es creer. Si usted cree en Dios, usted va a cumplir la palabra de Dios. Solamente por fe. ¿Por qué pasa la gente acá y yo me gozo tanto cuando venimos y traemos nuestras ofrendas? Porque la gente tiene fe. Nadie da nada si no tiene fe. Entonces acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11, por favor. Quiero hacer una introducción de este libro. Hablar de cuatro cosas que son la fe, pero como introducción les vamos a pasar a desarrollar cómo arranca la fe. La fe arrancó en un hombre llamado Abraham, que fue llamado por Dios. Ahí crece una nación. Ahí crece un reino. Pero claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que más o menos le expliqué con el tema del colectivo es esperar algo que no veo, que no sé qué viene, por eso estoy esperando, por eso no me muevo. Eso lisa y llanamente es la fe, es certeza, es seguridad de que lo que yo estoy esperando va a venir aunque yo no lo vea. El versículo 2 me da el primer fruto de la fe. Si yo le pregunto cuántos tienen fe acá, ¿cuántos tienen fe acá? Levanten su mano. Tengo fe. No sé si en el Ochito Gil, en Punta Cordera, en Gil, en Coto Rodrigo. Todos tenemos fe. El hombre es un ser almático que necesita
volcar su fe en algo. Y nosotros tenemos, como decía un predicador, los argentinos tenemos una idolatría tan vulgar, tan rara. Venían los estudiosos argentinos porque no entienden cómo la gente puede ser devota de un hombre como Rodrigo, como Gita o como quien sea, ¿verdad? Y creen y es más grande que Dios para ellos. Personas como usted y como yo. Porque el hombre en su interior necesita saciar esa necesidad de creer en algo. Todos creen en algo. Hasta un ateo que me conoció el otro día. Digo, te quiero predicar al Señor. No, me dice, soy ateo, gracias a Dios, me dice. Soy ateo, gracias a Dios. Pero todos creemos en algo. Porque cuando Dios nos hizo, nos creó con la capacidad de creer, de tener fe. Pero la verdadera fe se basa en 4 puntos fundamentales que yo le quiero dar un recorrido esta noche. El primer punto está en el versículo 2 y dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando habla de por ella, habla de la fe. La fe te hace dar buen testimonio. O sea que podemos decir que un hombre de fe es un hombre de buen testimonio. ¿Por qué? Porque por la fe alcanzaron buen testimonio. O sea que si usted viene a la iglesia, canta corito, da 4 vueltas, agarra chiripiorca, se va a su casa, pero usted no da testimonio, usted no es un hombre de fe. Porque el hombre de fe alcanza buen testimonio. Eso es lo primero. Lo segundo, que está en el versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Un hombre de fe es un hombre entendido. Entiende por qué está acá, entiende por qué viene, entiende que Dios lo llamó, entiende que Dios lo creó. Es un hombre entendido. Pero lamentablemente las iglesias están llenas de gente que no entiende la jota. Salen y ¿cómo estuvo Augusto? Buenísimo. ¿Y qué predicó pastor? No entendí nada, pero estuvo espectacular. Me bailé todo. El hombre de fe es un hombre entendido. Diga conmigo, la fe me hace dar testimonio. La fe me hace entender. Ahora usted póngase delante de un espejo y mírese y pregúntese: ¿estás dando buen testimonio? Si su respuesta es sí, usted es un hombre de fe. Pero no te quedes ahí. ¿Estás entendiendo? Y si su respuesta es sí, este es un hombre de fe. Pero si usted se pone delante de un espejo y dice: ¿estás dando testimonio? No. ¿Estás entendiendo? No. Entonces usted no es un hombre de fe. El hombre de fe es el que da testimonio, el hombre de fe es el que entiende. Versículo 4 y punto 3. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y no como una hablaba por ella. Un hombre de fe verdadera es un hombre que ofrenda y es un hombre que diezma. Porque por la fe, Abel ofrendó a Dios. Entonces, cuando usted se analiza y dice: che, estoy dando buen testimonio, estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer, estoy ofrendando y estoy diezmando. Si todas sus respuestas son amén a eso, es que usted sí es un hombre de fe. Pero si tus respuestas son no, te está faltando algo para hacer una fe genuina como Dios quiere. Y el último punto dice, en el versículo 5: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Libro de Génesis dice: y caminó Dios con el hombre. Un hombre de fe es aquel que camina con Dios. Y a no ser que usted esté en una silla de ruedas, todo lo que usted tiene que hacer en su vida lo tiene que hacer caminando. Se va al baño caminando, se va al trabajo caminando, se va hasta el auto caminando, se acuesta caminando, todo lo hace caminando. Entonces, lo que cuando Dios me dice caminó Dios con el hombre, está diciendo
que todo lo que Dios hizo, todo lo que no hizo, fue hecho por el Señor y con el Señor. O sea que un hombre de fe es aquel que camina con Dios. No es que viene al culto el domingo y cuando se va dice, bueno Señor, te dejo acá, el domingo vengo, esperame, aguantame que vengo el domingo que viene. No, un hombre de fe es el que camina con Dios, es el que vive con Dios. Ahora estos 4 puntos son fundamentales para entender qué clase de fe tengo. Dar buen testimonio, entender, ofrendar, diezmar, caminar con Dios. Esos son los puntos fundamentales de un hombre de fe. Y el versículo 6 nos remata diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una de las pocas veces que en la Biblia encontramos la palabra imposible. Es muy difícil encontrarla. Lo dicen 2 o 3. Y cada vez que lo dice todo lo contrario. Para Dios no hay nada imposible. Pero en esta parte dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, cuando usted lee esto, dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Bueno, ok, yo quiero tener fe. ¿Qué es fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe me lleva a dar buen testimonio. La fe me lleva a caminar con Dios. La fe me lleva a entender lo que estoy haciendo. La fe me lleva a ofrendar, a diezmar. La fe me lleva a todo esto. Entonces, si yo no tengo todas esas cosas, es imposible agradar a Dios.